Buenísimo. Bueno, gracias Eloísa, gracias a los que nos invitaron, gracias Nico por la presentación, Fabián Brau, que nos conocemos, Cooperar y al doctor Humberto Podetti, Verónica Randi, que estás por ahí, que venimos de hace muchos años de transformar Argentina, hay muchos movimientos que nos reúnen por transformar la Argentina y seguimos cayendo, ¿viste? En caída libre, ¿qué es lo que pasa? Y hoy nos convoca esta estructura de la Fundación de Economía de Francisco, que también te agradezco, José María, y a los organizadores, que nos permite interactuar, articular, conocernos. Mirá, economía y comunidad. Yo estuve en la Universidad de Bolonia con Stefano Samagni, que ahora está con el papá, y hablamos de economía y comunidad. Viene mucho a la Argentina, hizo mi corrección de tesis, fui con Cooperar, becado por Cooperar, te cuento, con García, con gente de la cooperación de las cooperativas eléctricas, del Fambo Credit Corp, fuimos allá, y bueno, y ahí me enteré de Chiara Lubich, y bueno, todo esto tenemos que empezar a articular, encontrarle las formas, nuestras queridas amigas de la Fundación de Corriente Ideal, y bueno, y todo, y Eloísa es un referente internacional y latinoamericano, lo que acaba de decir, la experiencia dilatada que tiene, entonces hay que hablar con la gente que sabe y aprovecharnos, juntarnos y descubrir la forma de hacerlo. Yo voy a hablar del tema del dinero y un poco más académico. Me parece importante la confusión académica y terminológica que se enseña en todas las universidades del país, en general del mundo, y que los medios de comunicación se ocupan de que no nos olvidemos de que tenemos que tener la confusión bien presente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si podemos esclarecer algo, porque Francisco nos convoca desde la economía natural. Es lo que dice, y se hizo llamar por San Francisco. ¿Y dónde está la sede de la economía de Francisco? En Asís. Entonces, hermano Sol, hermana Luna, la Pachamama y la mujer. Hay que hacer visible la mujer, la cultura de la mujer en la economía. Por eso economía natural, si es economía positivista, economía machista, el dinero duro, por eso el tema de la finanza, que es lo primero que queremos rescatar, lo duro de esto y lo extractivista que arrasa, porque la finanza y la ganancia financiera, viste que no tiene patria el dinero, por supuesto, pero tampoco tiene, sin planeta no hay negocio, dice Bernal Lietar, que traducimos con ella, fue presidente del Banco Central de Bélgica, creador también del ECU, de la moneda electrónica europea, y fomenta las monedas complementarias que hoy en el mundo están creciendo mucho, son monedas comunitarias. Hay que crear comunidad. ¿Y el dinero crea comunidad o la destruye? El Papa Francisco habla desde Evangelii Gaudium, donde dicta la directriz de lo que va a ser su pontificado de sus escritos, habla del poder internacional del dinero, de la disociación, del descarte, de la contaminación y las sucesivas encíclicas que nos dio, Fratelli Tutti Ora, Laudato Si. Entonces, esto tiene un pensamiento económico y social, pero hay que vertebrar. También descubrimos su vínculo con Sudamérica y con el Río de la Plata. Esto no se dio en otra parte del mundo, no solo Silvio Gesell, de que vamos a ver que es una máquina argentina, sino muchos otros como Manuel Belgrano. Y entonces vamos a explicar básicamente dónde radica el problema de la confusión. Y para arrancar hay una confusión entre economía y finanzas. Cuando nos están hablando de economía en la televisión y en la facultad y en todos lados, en realidad no nos están hablando de economía, nos hablan de finanzas. Todo es financiero, todo es financiero. Todo descarte. Yo soy gerente de una compañía, me tengo que ocupar de la ganancia financiera de la compañía. Si la compañía pierde plata, me echan. Entonces yo, por más compromiso que tenga con la sustentabilidad, me dan un pájaro empetrolado, ¿yo qué hago con el pájaro? Si yo me empiezo a ocupar de los pájaros empetrolados, me van a echar. A mí lo único que me ocupa es ganar plata. Tengo que ganar plata y más plata. Y cuanto más mejor, y me van a aplaudir, y la bolsa va a subir, y si yo bajo costo y echo gente, ¿no es cierto, Nico, que siempre hablamos? Mejor, porque entonces tiene más renta y tengo que echar gente. Y lo que pasa con el problema financiero, lo que voy a hablar brevemente, es que se genera la burbuja financiera, porque la plata genera plata, porque dice que la plata trabaja, y yo le pregunto si alguien vio un dinero, un billete trabajando. Las LELIC trabajan. Es un vaciamiento que han hecho con el país. De eso no se habla. Entonces tenemos un país federal, los cabildos que dice Fabián, el mutualismo, el cooperativismo que está en la raíz, que tiene corrientes europeas, pero también está nuestras corrientes originarias. Está no solo en los pueblos originarios, sino en España, en los cabildos, en la Pachamama, en esa organización comunitaria, a Liu, que hablaba él, también en los imperios
precolombinos. Pero esto, por ejemplo, se simboliza en el mate y esta cosa que tenemos acá, hay que llevarlo a la economía y a la política. Pero la política y la economía no receptan porque están en el canal de la finanza. Y hay que exponerlo si queremos ir a donde queremos ir. Entonces, esta es un poco la propuesta también de este libro, radicado además en Historia Argentina, en todos los profesores que hablaron de esto, que son famosos, pero no se enseñan en las facultades. Entonces, la primera distinción que yo quería hacer es diferenciar economía de finanzas. En las universidades no se enseña economía, se enseña finanzas. ¿Pero por qué? Porque si ustedes ven cuántos factores hay de la producción, por eso les quiero transmitir esto, y tiene que ver con lo que dice Francisco, que ahora voy a aclarar. Hay dos factores de producción, capital y trabajo, que están en conflicto permanente, ¿no es así? Bueno, eso no es cierto, es mentira. Son tres los factores de producción. Desde la época de Manuel Belgrano y los fisiócratas y los de Francisco dice su encíclica, que nos cuesta entender porque no tenemos las herramientas académicas, metodológicas e históricas que están desaparecidas, para hacer la cancelación. Son tres factores de producción: capital, trabajo y tierra. La naturaleza. Si la naturaleza y la tierra no están en el cálculo económico, ¿qué vamos a tener? Un conflicto, la destrucción de la naturaleza, y no va a haber paz, porque la finanza genera una competencia salvaje, genera guerra, y el extractivismo, destrucción de la naturaleza, contaminación y los abusos que todos conocemos, ¿no? Más allá del cambio climático, si no, hay una depredación social. La Argentina hace 50 años que no crece el PIB per cápita. 70 años en crisis y nos siguen enseñando lo mismo. Y acá los partidos políticos, tengo que ser claro, hablan de que de capital y trabajo. Lamentablemente el peronismo también. Combatiendo el capital financiero, pero el factor tierra no está. Y esto es muy importante porque la parte unitaria, por eso el país no es federal, porque tenemos un problema. Es unitario desde lo impositivo, o sea, el régimen de impuestos que gobierna la Argentina, y de lo monetario, por la ley de entidades financieras, ¿no? Por el Banco Central, la ley de Martínez de Oz, además que anuló las cajas de crédito cooperativas. Es una lucha del cooperativismo volver a eso, a las cooperativas de servicio, a las autonomías. Por eso tenemos 40% de gente desbancarizada. Pero además, el Banco Central y los bancos argentinos consolidan balances de las provincias del interior del capital y después fugan el dinero. Cuando hay dólares, compran dólares y se los llevan. Nunca se reinvierte, porque hay un esquema financiero atrás que promueve eso desde el Banco Central, que no es un país unitario. Por el Banco Central del dinero y por el régimen de impuestos, por la coparticipación, y porque el régimen de impuestos, les cuento nada más, es opuesto al sistema de rentas. El sistema de rentas nace de las rentas a la tierra, del impuesto a la tierra libre de mejoras, por lo cual Argentina podría eliminar 150 impuestos y dejar 5. Uno es el impuesto a la tierra. Imagínense un impuesto a los recursos naturales, particularmente los pobres. Nosotros, que ya estamos pobres, la clase media, estamos muertos. Significa que la renta de los recursos naturales, algo imposible de imaginar, el petróleo, la pesca, lo que se les ocurre, la minería, bueno. Pero en los libros está en Manuel Belgrano, en Mariano Freire, que creó la Constitución Económica en 1853, y también en Alberdi, porque Alberdi se estudia una parte y la otra no, el sistema rentístico de la Constitución Argentina. Son las rentas de los recursos naturales y de la tierra y de la pampa húmeda. Los propietarios tienen que pagar el 1% en la capital, en toda. Si eso pasa, eliminamos ingresos brutos, bajamos el IVA a la mitad y se elimina más de 100 impuestos de Argentina. Y los municipios van a cobrar la renta de la tierra de sus regiones. Y hay las mutuales y los municipios, que yo no sabía, este acuerdo entre mutuales y cooperativas y municipios. Es muy importante lo que nos trae Eloísa, que además Brasil, a pesar de que la Argentina tiene la experiencia más antigua y anárquica, Brasil tiene un sistema institucional formidable. La verdad que Estados Unidos lo ayudó a Brasil, digamos y a Argentina nos hizo boleta, y Brasil creció 5 veces el PBI, porque tiene un sistema económico de desarrollo y de exportación que tomó lo de la CEPAL, que hizo Raúl Previs, que era un argentino, y es un buenísimo, que sigue la Escuela Económica de Río de la Plata, pero todo el desarrollo de la Escuela Económica de Río de la Plata es que en economía en desarrollo. ¿Qué es la economía en desarrollo? Que no se estudia en Argentina en ninguna universidad, ni de izquierda ni de derecha. Es la economía que se define por la creación de trabajo. Si una economía genera trabajo, es economía de desarrollo. Si genera ganancia financiera, no es economía de desarrollo, porque no genera trabajo.
Eso se enseña en Estados Unidos y en Brasil. Lo hace la Escuela Económica del Río de la Plata, Silvio Ceres Uno, Carlos Pellegrini, toda la línea de los sucesivos gobiernos desarrollan el keynesianismo en la Argentina, pero después, ¿qué pasa? Cuando llega el peronismo, genera industria liviana, ocupación, las escuelas industriales. Peronista, antiperonista, fue creador de la economía en desarrollo y negocia con Estados Unidos en ese momento. ¿Y a quién beneficia? A Brasil, que junto con San Pablo y la Fiespi desarrolla una economía de exportación y de trabajo. Entonces, para resumir este tema, si queremos paz, tenemos que saber la diferencia entre impuestos y rentas, pues los impuestos gravan a la producción, los productores gravan al trabajo, los trabajadores los matan, y también al inversor. En cambio, las rentas liberan las energías. Y esto lo digo porque el Papa Francisco, ¿de qué concepto habla? Que los invito a estudiar. La propiedad secundaria de la tierra. No es propiedad absoluta, es propiedad secundaria, porque es patrimonio de la comunidad nacional. Los acaparadores de las rentas públicas, que son los propietarios de la propiedad absoluta, viene el derecho romano, hay dos líneas que no voy a hablar ahora, se quedan con la renta pública y socializan las pérdidas. Ese esquema lo vemos en los servicios públicos, en las privatizaciones del Menem, ¿sí? Pero los gobiernos progresistas usan el mismo estructura financiera e impositiva, con el gasto público y la inflación, que genera más pobreza. ¿Por qué? Porque todo el arco político, el arco académico, el arco ideológico está atrapado por esta ignorancia, que es adrede. No se habla de rentas, no se habla de tasa de interés ni de usura. Yo tenía un poco de tiempo, no sé si podemos pasar un PowerPoint, por el tema tasa de interés, porque el extractivismo nos mete presión, nos mete un tercio del gasto público de la Argentina es para pagar la deuda externa. Vos comprás pan, el IVA, un tercio del IVA de ingresos brutos de la carga laboral es para pagar la deuda de los banqueros. Vamos a seguir con los banqueros. En Alemania, nadie le va a acusar al país comunista. Hace 2 años confiscaron 200.000 propiedades en Berlín. Los inquilinos no pueden pagar el alquiler. Las confiscaron y las expropiaron de los propietarios privados. También pasó en otras ciudades de Alemania. En Múnich, después de la pandemia, el año pasado, las propiedades aumentaron 60% en euros y en dólares. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Madrid? 2 ambientes, $500.000. Burbuja inmobiliaria, porque el dinero que se fabrica, al no estar la tierra calculada, es todo producto financiero, hay que invertir en tierra, en departamento. Explota, capitalismo financiero, concentración. El pueblo, no hay que hablar del pueblo. La clase media, nuestros hijos, nunca vamos a llegar a comprar un departamento si no hablamos del sistema económico y del sistema financiero de verdad. Hay que exponerlo para sanarlo como cualquier herida. Es psicología, es psicología. El inconsciente, el consciente. Y ahí tenemos a las asociaciones territoriales como el cooperativismo, como las actuales, como la economía comunitaria que representa Chiara Lubich, la economía comunitaria, o Loisa, con experiencias comunitarias extraordinarias. Entonces, me parece que esto hay que ponerlo en valor, articular y generar valor en el territorio. La nueva economía, el nuevo paradigma que tenemos en Sudamérica, que creamos en el pasado, lo podemos crear ahora. Esta síntesis que es Argentina de Europa y América profunda, que está en Bolivia, que está en el Amazonas, que está... Bueno, Argentina puede hacer esa alquimia. Creo que lo hemos hecho en el pasado y ahora en la crisis puede ser una oportunidad de hacerlo. Y esta es la invitación de esta jornada, empezar a conversar. Voy a hablar de la tasa de interés rápidamente, que es un mecanismo invisible de restricción de ingreso que nos presiona y nos lleva al conflicto, a las guerras mundiales y a las guerras civiles y a la pobreza. Porque como dije, el presupuesto público, todo lo que pagamos en tasa de interés, y la LELIQ, la plata, los bancos hacen plata sin laburar, la ponen en el LELIQ y se terminó. Y nosotros no tenemos acceso al crédito y hay que pagar el descubierto de la tarjeta de crédito, el mínimo, y así, usura, capitalismo. Está prohibido el antocismo y el capitalismo de intereses continuos. Así funciona. Si no exponemos el mecanismo, no vamos a tener otro resultado más que el mismo de siempre. Y rápidamente, mentalmente, pensamos en crecimiento natural, hablamos de economía natural. Nosotros como seres humanos nacemos como un bebé, crecemos rápidamente como un chico, la curva, adolescente, joven, adulto, y después ya tenemos la curva, ese es el crecimiento natural, como los árboles, las plantas, los animales, y va decayendo lentamente, nos vamos subsidiando, con alegría a los nietos, ¿no es cierto?
alguna obra en la vida, más o menos hicimos lo que pudimos, y bueno, después le dejamos lugar a otro, y ese es el eterno ciclo de la naturaleza con el siguiente. La economía industrial positivista, es decir, la civilización, la cultura de producción, genera la producción industrial. Decimos que existe un único tipo de crecimiento, el dinero, ¿no? La tasa de interés crece. No, es mentira, que el crecimiento económico es uno solo. Ya hablé del crecimiento orgánico, que no lo sé, yo no lo interpreto acá a Francisco, pero si habla de una economía natural, el crecimiento orgánico debe tener más que ver con seguramente la Pachamama que con el financiero. Bueno, él lo dice. Entonces tenemos que entender estos conceptos para bajarlos. Y seguí, por favor. El crecimiento industrial es el simple. Yo tengo una línea de producción, una cadena de valor, una cadena de producción de autos. Cuanto más insumo le pongo a la cadena industrial, más productos final voy a sacar, más trabajadores, más productos. Esta es la verde, que es la de crecimiento que dijimos orgánico, natural, que es la que el ser humano, nuestro cerebro entienden. Podemos llegar a entender el crecimiento industrial porque lo podemos proyectar, hacemos mesas, compramos más madera, más trabajadores, hacemos más mesas por unidad de tiempo. Energía, le pongo más combustible, produzco más energía. Hasta ahí llegamos, capacidad de abstracción. La curva exponencial tiende a infinito, eso es la tasa de interés. Capitalización de intereses, cada vez que va aumentando mensualmente, tasa de descuento con conexión, cualquiera, se va incorporando al capital, entonces la deuda es mayor. La deuda, todos los meses va aumentando y se va multiplicando. Entonces, por ejemplo, tenés 3%, podemos hablar mucho de esto, pero el 3% anual, digamos en 24 años se duplica, pero al 24%, como tenemos en Argentina, de interés anual, nada más que 24%, en 3 años se duplica la deuda. Imagínense acá tengo 24% mensual, no anual. Y lo de San Pedro, 1% al día, $1. 1%. ¿Te das cuenta ahora en San Pedro que estamos con el tema del efecto otra vez con el esquema Ponzi que le dan 1% por día en dólares? Y todo el mundo aplaude, más la lúdica, los chicos que apuestan y demás. Por eso está, como dice Luis, el Estado tiene que estar presente y la municipalidad tiene que ocuparse de estos temas. Sigamos. Después lo que les quiero mostrar, con relación a la tasa de interés, que hay cinco malentendidos erróneos, digamos, falsedad. Entonces la curva de esto, porque yo le puedo dar muchos números que se va multiplicando y se hace impagable, ¿no es cierto? Al 1%, al 2%, en 17 siglos tenemos desde la época de Cristo, 1 centavo se convierte en una esfera como el planeta Tierra de oro macizo. Y para este fecha 2024, lo vimos con Patricia Rojo, que acá son 24.000 planetas de oro macizo. Es antinatural, es cancerígeno, o sea, normal, es enfermizo y esquizofrénico. ¿Quién se beneficia? El 1%, sigamos. A esa curva estamos sometidos físicamente, ¿está bien? Y psicológicamente, y políticamente. Por supuesto, quienes manejan el sector político no les conviene que esto se puerco, tenés un enemigo, hacemos negocios entre nosotros dos. Así que usa el sistema político. Y el bancario y el financiero, si tienen la plata. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Generar alternativas, conocimiento, brindar lo que podamos para que esto se estructure en fortalezas y en proyectos que vayan creciendo con el conocimiento y la conciencia. Bueno, ya lo dije, los mercaderes del templo, ya sabemos a quién estamos hablando, seguí por favor, seguí más rápido. La tasa de interés es un mecanismo oculto de concentración financiera y de poder político. No estamos siendo revolucionarios. Otra cosa, el marxismo, esto lo hemos hablado. ¿Qué dice Marx? Marx defiende el conflicto entre capital y trabajo, la dialéctica. Marx oculta la naturaleza, oculta la tierra y genera el conflicto de clase. El peronismo no es clasista, el marxismo lo es. Le conviene la pobreza porque le da voto político y poder político. Esto tampoco aparte era materialista Marx. No creía en la naturaleza, que era un atraso en la cultura, por supuesto tampoco en la espiritualidad, pero además defendía a los bancos, defendía el oro y defendía la tasa de interés, Karl Marx. Defendía la usura y a los mercados del templo. Sigamos, por favor. Solo se pagan intereses en caso de solicitar un préstamo en dinero. Yo pido un préstamo y pago interés. No, mentira. Muchachos, cada precio de la economía tiene una tasa de interés. Todo lo que yo compro, de la tarifa de luz, los servicios públicos, sobre todo un auto, un lápiz, las cosas que compran los chicos, los útiles escolares,
todo tiene un costo financiero, los departamentos, los alquileres, te matan. Entonces estamos pagando tasas de interés en todo lo que cobramos. No pedimos ningún préstamo, pero estamos pagando como locos, o con la tarjeta de crédito, siempre estamos con el débito feudal de la tasa de interés. Pero hoy en el mundo, como hay burbuja financiera y burbuja inmobiliaria, ¿qué está pasando? Lo voy a decir al final. Los centros de poder financiero del mundo, ¿qué están hablando? Aunque no lo crean. En Argentina además, Silvio Gesell, porque dicen, tenemos que ir a la tasa de interés negativa, porque si seguimos con la tasa de interés positiva vamos a quebrar todos. El sistema quebró en el 2010. Están emitiendo. Ahora los BRICS le sacan otra moneda, compitiendo como Wall Street, y vamos a ver cómo termina esto. Ya tenemos 2 o 3 guerras y va a aumentar, porque nadie quiere pagar el ajuste. O sea que el tema de la moneda sin interés se está debatiendo en Wall Street. Yo les voy a dar un sitio para que lo vean, y sobre todo en Londres, en el Banco de Suiza y en toda Europa. Y hablan de Silvio Gesell, de la obra que escribió en Argentina, que acá nadie conoce. Habla de economía natural, de renta y de tasa de interés, que es lo que habla el Papa Francisco, y de qué habla de la propiedad secundaria de la tierra. Muy interesante, porque el Papa Francisco quiere decir otra cosa. ¿Qué dice? Techo, tierra y trabajo. Pero eso no se enseña en la universidad. La universidad, ¿qué enseña? Capital y trabajo. Techo es el capital, las máquinas, las casas, los camiones, todo lo que sirve para producir es capital. Techo, tierra, la empresa, trabajo, tierra, techo, capital. La tiene clara Francisco. Yo no sé, yo no hablé con él, la tiene recontra claro, pero es el único que ahora no sé dónde lo sacó. Está hablando de lo que no se enseña en ningún lado, como lo acabo de explicar. Pero además, él habla de la propiedad secundaria de la tierra, un fenómeno. Todo lo que dice es consistente con la economía natural y con la Escuela Económica de Río de la Plata, de todos estos autores que le digo, y Rodolfo Kusch es muy importante, también viene de Buenos Aires, descubre ese mundo. De aquí hay que hablar de Rodolfo Kusch, el Papa habla de Rodolfo Kusch. Sigamos, por favor. Ya vamos a terminar. Tercer concepto erróneo: bajo el sistema monetario actual, todos son afectados en igual medida por la tasa de interés. Seguí. Alemania, el país más estable. Si yo digo en deciles dividido a la población, 8 deciles pagan intereses y se empobrecen, ¿no? Uno más o menos uno es equilibrado, o sea, paga intereses y cobra de sus ahorros, más o menos, y el otro 10% se lleva toda la ganancia, y el 1% superior tiene, no sé, más de la mitad del PBI. Como pasa en el mundo, entonces el país más estable del mundo. Imagínense lo que es Argentina. Súmenle que Argentina es vaciada continuamente desde el exterior, por lo menos hace 50 años. Vaciamiento, extractivismo, destrucción total, acelerada y veloz. No hay crédito en Argentina. No nos imaginamos, en relación a otros países, la presión en la que estamos viviendo. Países que tienen 100, 150, en Estados Unidos 1000 veces más crédito por cabeza que la Argentina, que no tiene un multiplicador bancario. Pero eso es para otra charla. Sigamos, por favor. Cuarto concepto erróneo: la inflación es parte integral de la economía a nivel global. Un poco de inflación no hace mal. No, la inflación no. La inflación es una redistribución oculta del ingreso que perjudica a los pobres, a los asalariados. Nosotros, los que tienen plata, invierten en activos financieros, ponen la guita en el LELIQ y les conviene la inflación. Es negocio para ellos. Cuanto más inflación, mejor, más concentración financiera, económica y política. Y lo demás quedamos fuera de la discusión. Otra que economía natural, ¿qué economía de bienes? No, pero que hay que compaginada. Porque por la tasa de interés, si no resuelve el problema, todo esto no va a llegar a ningún lado. No va a poder crecer, los estructuras empresariales no van a crecer. Sigamos. Disculpen si soy muy directo, pero el mundo hoy está discutiendo el tema académico y piden tasa de interés negativa. Yo ahora les voy a ir para que miren la dirección. Es como increíble. Bueno, ya hablando de la inflación, el gasto mayor que el ingreso y la producción. Por eso hay que producir, hay que dar crédito a la producción. Es bueno el crédito. Y el crédito también tiene un costo que hay que devolver, más una ganancia, ¿no? Y un interés que tenga que ver con la producción, un interés natural, que tenga los costos de mora, de administración, de gastos. Tiene que tener una retribución al crédito, pero no desvinculada de cualquier tipo de parámetro como es hoy en día. Sí, por favor, Quiso, vamos a terminar. Este es el Quiso sector erróneo, lo que estamos diciendo que a partir de que Nixon rompe con el patrón oro, devaluó el dólar respecto al oro, empieza a emitir inflación en Estados Unidos y en el mundo, y tenemos de 1975, por ejemplo, el 25% de las operaciones monetarias internacionales eran especulativas y el 75% eran de bienes y servicios reales, comercio exterior, exportaciones e importaciones. A partir del 2002
se invierte la proporción y solamente el 1%, y ahora mucho menos porque la curva es exponencial, son especulativas, ahí hablamos de 2004, y el 99% de las transacciones financieras monetarias internacionales son especulativas, transacciones entre monedas, no hay riqueza. Como dicen, se cayó la bolsa, se destruyó $400.000 de riqueza que cayó la bolsa. ¿Alguno de ustedes perdió $400.000 millones de dólares? ¿Son más pobres? Destrucción de riqueza le llamamos de caer la bolsa. Y creemos que es así, y vemos, perdemos la tele, el dólar, el riesgo país, nos tienen frenéticos todo el día. Bueno, sigamos. Esto es, no tenemos tiempo, pero ya tiene que son operaciones especulativas, son los derivados financieros que se han multiplicado en $60.000 millones, tienen los bancos de Wall Street, se habla de 120.000 a 140.000 billones, trillones de dólares de derivados financieros. El PIB de Estados Unidos es 15 trillones, así es casi 10 veces. Bueno, acá en este libro, tasa de interés negativa, sigamos. Esto fue escrito en Argentina y está haciendo... Y esto es lo que yo les pedía que miren, porque esto es Londres. Brevan Howard Center for Financial Analysis, Imperial College Business School, Swiss National Bank. Dice, señores, si no estamos con el Citibank, lo promueve, porque si tiene el modelo de negocio, el Citibank está basado en el consumo se les va a caer, desde 2010 están imprimiendo y se les cae. Y ellos dicen, tenemos que buscar algo más racional. La oportunidad de nosotros de entrar con nuestra matriz es este llamado, esto que se puede ir, no está en crisis, y ellos hablan de tasa de interés negativa, que es la oxidación promovida sin biogés. Bueno, muchas gracias, disculpen nuevamente y vamos adelante, que la oportunidad la tenemos para